Bienvenido, en esta ocasión te traemos un video sobre televisores, aquellas marcas mejores del momento como LG, Samsung, Sony, Hisense, y hablaremos sobre características importantes que debes de conocer antes de poder comprar tu televisor. Así que no te muevas ni te apartes porque estás en Mejorando tu Casa. Actualmente el mercado de los televisores es un mercado que está cambiando constantemente, y es que cada año las marcas sacan mejores funciones, características más avanzadas, y muchas veces nos perdemos en toda esta información que nos están dando. En este video vamos a buscar darte cuáles son las características más notables, a veces aquellas características que vemos en una televisión de un supermercado o en una caja y no sabemos de qué se tratan. Estaremos revisando sobre los modelos más recientes, así como las marcas más predominantes, todo esto con la finalidad de que tú tengas una mejor información al momento de conseguir tu televisor nuevo. Empezando con algunas de las características de los televisores, vamos a mencionar algunos de los sistemas operativos de televisión. Por ejemplo, es el caso del favorito, el que es más popular, el Android TV, y eso se debe a que es compatible con un gran número de aplicaciones que tienen las Smart TV a través de la tienda Google Play. Seguido de ahí tenemos el sistema Tizen del fabricante Samsung, que es un sistema potente y sencillo, del cual destaca su reconocimiento de voz. Por otro lado también tenemos el sistema WebOS de LG, que es uno de los sistemas más intuitivos y amigables que posee en esta marca. La resolución es otro de los factores que hay que tomar muy en cuenta, y es que hoy por ejemplo podemos ver diferentes formatos como el que va desde el Full HD, el 4K, el UHD, el 8K, y aquí abro un pequeño paréntesis porque muchas veces vemos televisores que te dicen TV 4K UHD o 4K UHD. Entonces todo esto es lo mismo, es un televisor 4K que te maneja una resolución de 3840 x 2160. La traducción es que son 4 veces más píxeles que un televisor Full HD. Entonces a la próxima que tú veas una caja que te diga TV 4K UHD, simplemente es un televisor 4K. El HDR, que también se traduce como alto rango dinámico, es un formato que ya muchos de los televisores también ya lo incluyen, y se trata de una tecnología que lleva colores más realistas a la pantalla y logra una diferencia notable entre las zonas claras y oscuras. Algunos de los contenidos, llámese películas o series, tienen diferentes variantes de este formato, como es el HDR10, el HDR10+, o el Dolby Vision, que es un formato muy parecido o alguna competencia del HDR10. Más que nada este último, el Dolby Vision, tiene mejores características en colores y brillo. Sobre los tipos de paneles, pues el que normalmente encontramos en la mayoría de las ocasiones es el LED, que es uno de los más comunes, los más asequibles o más económicos, y estos utilizan filtros de colores para poder manejar la imagen normalmente. Los tipos de paneles OLED, estos ajustan la iluminación píxel por píxel, obteniendo negros más profundos y una imagen más definida. Aunque la imagen de estos paneles es mucho mejor, su costo aumenta considerablemente. En el caso de las pantallas QLED, es un nombre comercial que normalmente da la marca Samsung, aunque también lo podemos encontrar en otras marcas, y tiene un rendimiento muy similar a las pantallas OLED, aunque a un costo mucho más accesible, que también es otra de las opciones que podemos tomar en cuenta. La compensación de movimiento, o mejor conocido como MEMC, es otro de los componentes que no pueden faltar en un televisor, ya que ayuda a compensar escenas de movimiento en escenas rápidas o de acción, intercalando fotogramas adicionales a los que vienen en el video original. Esto crea escenas con sensación más suaves que ayudan a no perder detalles en escenas de movimiento rápidas o de acción. Otro de los aspectos que hay que tomar muy en cuenta es el audio en los televisores, y es que aquí tenemos diferentes formatos. Por ejemplo, de la compañía Dolby, normalmente podemos encontrar el de Dolby Digital, que es un formato que acepta hasta 5.1 canales. El Dolby Digital True HD es un formato que normalmente no tiene pérdidas y puede aceptar hasta 7.1 multicanales.
Y por último de esta compañía se tiene el Dolby Atmos, que es uno de los formatos más nuevos y que cuando lo veamos en algún televisor hace referencia a que tiene un sistema envolvente inmersivo en el cual se introducen algunos efectos en los canales para darte esa sensación como si estuvieras viviendo un poco más la experiencia del video o del cine. Por otro lado tenemos de la compañía DTS, que es una compañía diferente o competidora de Dolby, el DTS H Master Audio, que es muy parecido al Dolby True HD, no trae pérdidas. El DTS X, que es algo muy similar al Dolby Atmos, es un sistema inmersivo. Y el DTS Virtual X, que básicamente también son sistemas que pues nos ayudan también a tener una mejor sensación de cine en casa. Ahora vamos a hablar acerca de algunas de las marcas más relevantes en cuestión de televisores, empezando por LG. En este caso LG incorpora tres nuevas series de televisores. Cada una de las series tiene diferentes características y tamaños. Por ejemplo, el de la serie G1 es la LG OLED más premium que tiene el fabricante, de la cual pues tiene la mejor calidad de imagen y video. Para la serie C1 es la serie más popular, la que es la ideal para películas, videojuegos y que incorpora 4 puertos HDMI 2.1. Y finalmente la serie A1 es la serie más accesible que tiene LG en sus televisores OLED, la que pues incorpora también una muy buena calidad de imagen, de video, característica de los televisores LG OLED. Para la marca Samsung incorpora tres nuevas gamas en este año. La microLED es una de las gamas que tiene televisores que van desde los 89, 101 y 110 pulgadas. Tiene luz y colores independientes y funciones de HDR avanzadas. La gama Neo QLED mejora el contraste con 4 veces más de contraste que la serie anterior, la gama anterior. La inteligencia artificial que incorpora esta gama mejora las imágenes en cuestión de realismo y profundidad, y algunos de los modelos incluyen Dolby Atmos. Para la gama Lifestyle están inspirados para la vida diaria, porque incluye modelos que pueden ser parte de una obra de arte. Cuando se apaga el televisor pueden representar imágenes de obras de arte, de pinturas, y también pueden algunos de los modelos de esta misma gama ser un televisor todoterreno y resistir quizás hasta la intemperie, humedad, agua, sin ningún problema. De la marca Sony tenemos ya la reconocida línea Bravia XR en algunas de las diferentes gamas, como por ejemplo la gama Master, en donde está el modelo pues más aclamado, la 95K, que es un modelo que incluye un panel fabricado por Samsung, panel Quantum Dots LED, que básicamente incluye colores mucho más vivos y una mejor profundidad de la imagen. Ahí tenemos otro modelo, por ejemplo la 90K y el Z9K, que es un modelo 8K mini LED. De la gama Premium tenemos modelos como el A80K, que es OLED, y el X95K, que es mini LED. Y ya de la gama media pues tenemos el X90K, que tiene un arreglo LED Full Array. Y en gama baja pues ya el modelo X85K y X80K. Hisense es una de las marcas de gama media que hay actualmente en cuestión de electrónica. Si no muchos lo saben, Hisense participa también en las ferias de CES, que es la Feria de Exposición de Tecnología y Electrónica, que se hacen todos los años en Las Vegas, Nevada, y ellos también exponen lo nuevo que tienen en tecnología, televisiones y demás. Por ejemplo, en este año ellos expusieron de la serie de televisiones U9H y U8H mejoras en esta gama, mejoras en HDR. Algunos de sus modelos tienen paneles mini LED, Quantum Dot, tecnología ULED. Y pues por si fuera poco, la mayoría de sus equipos los manejan en base del sistema operativo de Google. También en estas series pues incluye una nueva opción de 75 pulgadas. Para la serie U7H es la especial de Hisense para videojuegos con HDMI de alta velocidad, frecuencia de actualización de 120 Hz para juegos fluidos, y los tamaños van desde los 55 hasta las 85 pulgadas.
Y bien, hemos llegado al final de otro video más, agradeciéndote tu visita. Esperamos que la información, los contenidos que hayamos puesto aquí en este video, pues te sirvan sean de gran utilidad para ese nuevo televisor que andas buscando. Si es la primera vez que nos visitas, recuerda suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos de nuestro canal. Recuerda dejar tu like, algún comentario. Si tú tienes alguno de estos televisores, estás por conseguir alguno, ya lo conseguiste, deja tus comentarios. Tu información pues nos es muy valiosa para nosotros y para otras personas que visitan el canal. Y pues bien, esperamos seguirte viendo pronto aquí en tu canal de Mejorando tu Casa.